Vamos a estudiar el sistema Pitot estático. El sistema Pitot estático, que es el que va a alimentar a los instrumentos que se basan en medición de presiones, que son altímetro, anemómetro, bariómetro e indicador del número de Mach, y alimentan a esos instrumentos o bien directamente o bien a través de la CADC en aquellos aviones que la tengan, el Centralized Air Data Computer, que es un computador central que recibe los datos, los transforma en medidas utilizables en los instrumentos y los transmite a los instrumentos. Basándonos en lo necesario para estudiar un avión de las características para las que está pensado esta información, que son aviones bimotores convencionales, vamos a estudiar el esquema básico de sistema Pitot estático. Tenemos por un lado el sistema Pitot. El sistema Pitot es el que recibe la información de presión dinámica que va encontrando el avión a medida que se mueve dentro de la masa de aire en que está volando. Ese sistema de Pitot lo que hace es transmitir esa presión dinámica a los instrumentos que la necesiten, fundamentalmente el anemómetro. También tenemos unas tomas estáticas que lo que hacen es medir la presión que hay en el exterior del avión y la transmiten pues al anemómetro como presión de referencia, al bariómetro y al altímetro. Por comparación en las medidas de esas presiones obtenemos las informaciones que leemos en los instrumentos. ¿Qué hace el sistema de Pitot entonces? Proporciona presión de impacto. Para que esa presión de impacto sea válida, tiene que estar situado en una posición libre de perturbaciones para que esa medida sea lo más exacta posible. Lógicamente es un sistema, el tubo de Pitot, que va calefactado con unas resistencias eléctricas que impiden que se forme hielo, en caso de que haya humedad en la atmósfera, en esta entrada de Pitot, que es un agujerito bastante pequeño, con lo cual si varía el diámetro de esa toma de Pitot, pues nos falsearía la lectura del instrumento. Fundamental que tenga calefacción de Pitot. Esa calefacción de Pitot hay que tener en cuenta que solamente se debe poner, generalmente, su interruptor cuando el avión esté en el aire. Con el avión en tierra, la temperatura que se produce es muy alta y lo más probable es que se fundieran esas resistencias o hubiera un cortocircuito. Hay aviones en que para evitar el que no se desconecte el sistema en tierra, pues este sistema de calefacción de Pitot va alimentado por un interruptor de modo aire-tierra que va situada generalmente en la pata de morro de los aviones y que lo que hace es determinar si determinados sistemas, entre otros la calefacción de Pitot, actúa o no actúa dependiendo de que el avión esté en vuelo o esté en tierra. En tierra se debe proteger siempre la toma de Pitot. Aquí, por ejemplo, este es un tubo de Pitot estándar y aquí tenemos uno parecido con su protección en tierra. La protección en tierra fundamentalmente sirve para que, en el hipotético caso de que se hubiera dejado puesta la calefacción de Pitot, pues antes de que se fundan las resistencias no se queme nadie, o bien también si un avión acaba de llegar de volar y aunque se haya desconectado, está todavía la temperatura muy alta, evitar que pueda nadie quemarse con el tubo de Pitot. También para impedir que en esta entrada de aire se
se metan insectos, incluso se hagan nidos. Puedo decir que eso es verdad porque me ha pasado a mí. Entonces hay que evitar que eso suceda. Funda de pitot, fundamental. ¿Y el sistema estático? El sistema estático es el que proporciona la presión estática, la presión que hay en el exterior del avión. Lo mismo, tiene que estar libre de perturbaciones, con lo cual se sitúa generalmente en zonas del avión. Si se ven desde fuera, son prácticamente unos agujeritos, siempre están marcados con líneas rojas. Normalmente siempre están pegados a la estructura del avión en zonas de mínima perturbación y generalmente dentro de la zona libre de perturbaciones debidas al movimiento. Hay otros aviones en que esta toma estática, en vez de estar situada sobre los laterales del avión, va incorporada al mismo tubo de pitot. Tiene aquí debajo, pues igual que tiene delante la toma dinámica, debajo tiene las tomas estáticas, con lo cual todas van en el mismo instrumento. Lo normal es que sean independientes, que por un lado tengamos el tubo de pitot y por otro lado tengamos las tomas estáticas. Normalmente también suelen ir calefactadas, aunque es menos normal que estén calefactadas que las del tubo de pitot. Y una cosa muy importante que hay que saber con respecto a las tomas estáticas es que en aviones que no tengan cabina presurizada, como es lógico, hay unas tomas estáticas alternativas. Esas tomas estáticas alternativas están situadas en la cabina del avión y tenemos mediante un interruptor la posibilidad de seleccionarlas como toma estática utilizable en caso de que haya problemas con una toma estática exterior, porque se haya formado hielo o por cualquier otra razón que haga que, si nosotros vemos que los instrumentos, el altímetro o el bariómetro fundamentalmente, no nos dan indicaciones que consideremos fiables, se puede pasar a la toma estática alternativa, que en vez de tomar el aire o la presión del aire en el exterior del avión, lo toma en el interior, en la propia cabina. Con esto hay que tener en cuenta una cosa, que hay una diferencia de presión que puede ser importante entre la presión medida en el exterior y la presión medida en la cabina del avión. Normalmente la que se mide en la cabina del avión va a ser una presión un poco más alta, con lo cual nos va a falsear la indicación que nosotros tengamos en los instrumentos. Es importante ver en el manual de vuelo del avión cuál puede llegar a ser esa diferencia en caso de que se utilicen.